Ahí sí estoy con la pantalla completa. Bien, hermanos, vamos a ir entonces. Hemos estado ya un par de meses, un poquito más tal vez, en la epístola, ¿cierto? La primera epístola del apóstol Pedro, epístola universal se le llama. Así que vamos a seguir allí. Estamos en el capítulo 2, ¿cierto? Así que busque usted mientras su Biblia. Ahí va llegando también nuestra hermana Carolina. Saludos, Carolina, que el Señor te bendiga. Y hoy día vamos a estar compartiendo una predicación que le he puesto por nombre Nuestro testimonio frente al mundo, que si usted tiene buena memoria y anota, es básicamente el mismo título que la semana pasada, pero ahora nuestro testimonio frente al mundo, podríamos decir 2, ¿cierto? Pero ahora el texto nos lleva al ámbito de lo laboral, así que para aquellos que anotan, ponga allí, es el mismo título que la semana pasada, la predicación, pero ahora entre paréntesis en lo laboral. Piensa usted, hermano, piensa usted junto conmigo, ¿cuánto tiempo de nuestras vidas pasamos en el trabajo? Según algunos estimados que consulté ahí por internet, de 45 años laborales, ¿cierto? Que alguien de forma normal podría trabajar, al menos 12 o potencialmente 45 años en total. De esos 45 años trabajables, eso es la palabra, pasamos 12 años trabajando, ¿sí? Lo que no es menor, ¿cierto? Es prácticamente un 30%, un poquito menos. Eso usted puede encontrar diferentes estadísticas. El hecho es que pasamos mucho de nuestro tiempo en nuestros trabajos, por razones obvias. Y eso nos debe llevar a la consideración de que es un gran escenario el trabajo para dar cuenta y para manifestar nuestra fe. Porque si pasamos mucho tiempo en ese lugar, por lo tanto tenemos allí, ¿cierto?, un potencial de un campo evangelístico. Y yo creo que muchas veces nosotros los creyentes en esos escenarios, o en ese escenario en particular de lo cotidiano, fallamos. Y el texto esta mañana nos lleva a esa realidad, amados hermanos, a la realidad laboral. Por lo tanto seguimos, ¿cierto? Por eso yo no quise cambiar el nombre de la predicación, porque seguimos hablando en términos horizontales, ¿cierto? Nuestra relación horizontal con quienes nos rodean, con quienes están cerca nuestro. Se dice que tenemos una relación, ¿cierto?, vertical con nuestro Dios, pero esa relación vertical necesariamente debe hacerse horizontal, ¿sí? Debemos dar un reflejo consistente de nuestra fe. La semana anterior lo veíamos respecto de las autoridades. Ahora esta semana el texto nos lleva respecto de lo laboral. Y vamos entonces a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17 al 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 17 al 20. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Señor, hemos leído tu palabra en humildad y dependencia delante de ti. Te ruego que tú uses para beneficio de tus hijos esta predicación, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro texto será dividido en 3, como les tengo ya acostumbrados desde hace algún tiempo, por razones más bien de entendimiento. Punto número 1 de la predicación, lo ordenado, ¿sí? Lo ordenado, básicamente los versos
17 y 18. Luego el segundo punto, lo aprobado, en el verso 19. Y luego lo reafirmado en el verso 20. Entonces vamos a ver nuestra predicación en 3 puntos: lo ordenado, lo aprobado y lo reafirmado. Vamos con lo ordenado, amados hermanos. ¿Qué nos ordena el Señor en este contexto, cierto, de lo laboral? Verso 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Se da cuenta que este texto en particular podría haberse predicado perfectamente la semana pasada, pero está conectado con lo que se viene a decir ahora. Entonces básicamente son 4 instrucciones muy concretas, muy directas, muy claras, que vamos a ver, ¿cierto? Una a una, no de forma tan exhaustiva, pero lo primero dice: honrad a todos. En otras palabras, respeten. Lo fundamental, ¿cierto? En el hombre, sea creyente o no, y la razón por la cual nosotros debemos respetar a todo ser humano, es que todo ser humano tiene consigo la imagen de Dios. Es por eso que nosotros los creyentes defendemos la vida, ¿cierto? En todas sus etapas, incluida la etapa, ¿cierto?, que está dentro de su madre. También no creemos que el aborto sea algo aprobado por Dios. Una de las razones porque ahí está, en ese bebé, está impresa la imagen de Dios. Entonces el texto esta mañana nos dice que tenemos que respetar a todos. Dice: honrad, respetad a todos. Luego dice: amad a los hermanos, referido aquí a la iglesia, ¿cierto? Recordemos que las palabras del Señor fueron muy claras en este sentido: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Como también la importancia del amor en el contexto de una iglesia local, como fue Corintios. Usted lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 13. El amor debe ser entonces, como hemos dicho en otras oportunidades, me parece, a la luz de ese mismo texto, un sello distintivo entre nosotros. Debe ser una característica de nuestra vida cristiana. Debemos amarnos los unos a los otros, y el amor, hermanos, amados, debe ser cultivado. El amor debe ser algo que nosotros desarrollemos en nuestra vida cristiana. Lamentablemente muchas veces, por decepciones o porque algo no nos resultó en el contexto de la iglesia, o porque tomamos malas decisiones, tenemos la tendencia, ¿cierto?, a no amar más en el tiempo, sino a amar menos. Entonces eso no debe ser de esa forma. Nosotros tenemos que amar a los hermanos en la iglesia, tal como dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿cierto? Tenemos que hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Debemos tener un compromiso en ese sentido, imitando, ¿cierto?, el amor de Jesucristo por nosotros, haciendo un reflejo de ese amor. El tercer punto de este versículo dice: temed a Dios. Siempre hablamos del temor reverencial que nosotros debemos experimentar delante de la presencia del Señor. Y Salmo 110 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. ¿Escuchó bien? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero ahí el salmista lo une y dice: buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. También el temor, ¿cierto?, debe ser una característica para nosotros los hijos del Señor. Yo pensaba en esto, y a propósito de todo lo que he tenido que compartir de los atributos de Dios, todo lo que tú logras absorber sobre la persona de Dios, ¿cierto?, sobre la personalidad de Dios, sobre sus atributos, sus perfecciones, sus características, debe llevarnos a temer delante de Él, en un temor reverente, ¿cierto? Cuanto más le conocemos, más debiésemos temer, más debiésemos querer agradarle. Sin embargo, muchas veces, producto, ¿cierto?, de que el mundo nos bombardea con sus ideas, no tememos más a Dios, sino que le terminamos temiendo menos, terminamos temiendo más a lo que el hombre nos puede hacer, a lo que esta sociedad nos puede hacer, que cultivando un verdadero un verdadero temor al Señor. Y lo cuarto, ¿cierto?, dice: honrad al Rey.
que básicamente lo vimos con mayor detalle la semana pasada, ¿cierto? Y explicamos con mucho más calma todo lo que eso implicaba, cuáles eran los límites respecto de la autoridad, ¿cierto? Y cómo nosotros debiésemos comportarnos. Ahora sí, entramos más en terreno. El verso 18 dice, y recuerde que estamos hablando de lo ordenado, que es lo que la palabra en este sentido nos está ordenando. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí la palabra criados, ¿cierto?, significa básicamente esclavos domésticos. No es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, el apóstol Pablo para referirse a los siervos, pero se refiere básicamente a esclavos domésticos o de la familia. La Escritura no apela, y esto para que entendamos un poco mejor el contexto, ¿cierto? Ningún autor bíblico ni la Escritura apela a la abolición de la esclavitud, aunque claramente no está en el diseño original de Dios, ¿cierto? Lo que sí hace, ordena la relación entre amo y esclavo, y cuando hace este orden en la relación amo y esclavo, conduce inevitablemente al fin de la esclavitud, donde el Evangelio sea verdaderamente aceptado, así como sus implicaciones para toda la sociedad. ¿Qué acabo de leer en el fondo? Es que cuando estaba ocurriendo esto, ¿cierto?, de que los esclavos y la gente principalmente de menor recurso estaba llegando a la iglesia, eso provocó un nuevo reordenamiento social, y también junto con los esclavos comenzaron a llegar en muchas oportunidades los amos de esos esclavos. Entonces dice un autor que no era raro, ¿cierto? No era raro que en una iglesia local pudiese estar presidiendo el esclavo y el amo, ¿cierto?, pudiese estar sentado escuchando a ese esclavo. Eso provocó un nuevo orden, ¿cierto? Pero la Biblia es clara en este sentido, hermanos. Y por ejemplo, Efesios, capítulo 6, versos 5 al 6, dice, obedeced, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Nota ahí usted, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y primera a los Corintios 7:21 dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Una gran proporción del Imperio Romano eran esclavos. Y la esclavitud durante el Imperio Romano tenía ciertas características. No se trataba solamente de gente destinada a labores manuales, sino que estaban prácticamente diseminados y habían doctores, artistas, lo que usted pudiese imaginar, también lo podían hacer los esclavos. Y muchas veces estos esclavos tomaban tal importancia que tenían la posibilidad de comprar su libertad. Por eso que el apóstol Pablo aquí, en 1 Corintios 7:21, dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Los esclavos del Imperio Romano eran considerados propiedad, sin embargo, ya lo dije, ¿cierto? Podían tener distintas ocupaciones, incluso incluso reunir dinero suficiente para comprar su esclavitud. John MacArthur dice algo interesante en este sentido, ¿cierto? El cristianismo no da derecho a algún creyente para rebelarse contra los superiores en el lugar donde está, ¿sí? Y eso es un poco lo que está diciendo acá en la estructura social. La estructura social que tenía en este contexto que estamos leyendo, los autores bíblicos nos invitan a rebelarse. Y solo para complementar esto de la rebeldía, ¿cierto? Si los autores bíblicos hubiesen enfatizado en ese aspecto, la situación hubiese sido peor, ¿cierto? Hubiesen sido los esclavos aplastados, muertos, y también leía R.C. Sproul y él decía que los esclavos o el hacerte esclavo muchas veces libraba a las familias de la hambruna, porque estaban en tal situación que entonces determinaba el mismo venderse para salir del hambre que estaba
que estaba siendo una característica en aquel tiempo. Hoy en día, ¿cierto? Y gracias también a la influencia del Evangelio, la esclavitud es poco aceptada, pero los principios que están detrás de este texto, y aquí ya llegamos a la aplicación nuestra, son válidas. Yo le hablo de eso de la esclavitud, ¿cierto? Porque hoy día, lamentablemente, no pensamos bíblicamente. Muchas veces tenemos un pensamiento más bien secular respecto del trabajo. Y yo creo que en ese sentido, ver la realidad que manifestaban estos hermanos siendo esclavos y trasladar ese principio de sumisión al día de hoy es muy relevante, hermanos. Es muy relevante porque es una forma efectiva de dar testimonio de nuestra fe en Cristo. De que no es una fe de ideas, sino que es una fe que junto con las ideas, ¿cierto?, es una fe práctica. Dice, en lugar de criados o esclavos, hoy día no hablamos en esos términos, sino que hablamos en términos de trabajadores. Entonces, todo trabajador, podríamos decir, ¿cierto? Verso 18, trabajadores, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ese sería el primer término, ¿cierto? Estar en sujeción, ¿usted entiende eso? Y tener respeto. De allí, ¿cierto?, que Pedro, tanto como Pablo, llaman a sus destinatarios a mantener cada asunto en su lugar y a no confundir las relaciones. Por esto que yo le decía antes, que un esclavo perfectamente podía estar siendo un pastor en una iglesia y su amo, ¿cierto?, estando siendo solo parte de la congregación. Pero el apóstol Pablo y Pedro aquí hacen este énfasis de mantener cada relación en su lugar. Y también estaba la idea muy esparcida de que los esclavos eran holgazanes, eran malos para trabajar. Entonces, cuando usted sabe eso, cobra mucho más importancia y contraste lo que el apóstol Pedro está escribiendo aquí. Y era necesario entonces que los amos tuviesen un comportamiento adecuado y también quienes servían a esos amos, que son los siervos. Las responsabilidades de cada uno debiesen verse comprometidas. Ahora Pedro, ¿cierto?, apunta básicamente a las responsabilidades de los siervos en este sentido. Pero Pablo nos complementa muy bien en Efesios 6:9, dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Se da cuenta la verdad de ese texto? En los textos del tiempo del apóstol Pablo y del Nuevo Testamento, obviamente, esta idea, ¿cierto?, de igualdad y de aceptación mutua fue absolutamente revolucionaria. Y es por eso que la libertad o la abolición de la esclavitud también tiene mucho que ver con el Evangelio en sus orígenes. Debe haber, volvemos de nuevo al texto, sujeción y respeto en términos aceptables, ¿cierto?, del trato, pero obviamente esta sujeción, tal como dice el texto, con todo respeto, no solamente a los buenos y afables. Eso sería bastante humano. Si yo soy un trabajador y me tratan bien, eso es bastante fácil de sobrellevar. Pero el escenario cristiano, en ese contexto, y hoy también, nos invita prácticamente a ir más allá. Porque mira lo que dice en la segunda parte del texto, sino también a los difíciles de soportar. No solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. Es decir, si yo hoy día soy trabajador, tengo un jefe, y ese jefe es difícil de soportar, esta palabra, esta mañana me está hablando de forma clara, me está ordenando. Como dije antes, aquí hay un principio detrás que sigue vigente. Si bien la esclavitud en la mayor parte del mundo ya no está vigente, el principio que está detrás de este texto bíblico sigue vigente. Debemos ser, por lo tanto, hermanos, sujetos y respetuosos. No solo cuando el escenario es favorable, como en la primera parte del texto, sino sobre todo cuando el escenario es complejo, cuando las personas son difíciles de soportar, cuando las personas son poco afables, poco amables, cuando las personas usan palabras, ¿cierto?, que
a nuestra cosmovisión cristiana le molestan. Bueno, ellos se expresan así, pero eso no debe a nosotros, mal ubicarnos, ¿cierto? O desencajarnos o ponernos en una situación de enojo. Y eso es muy importante, hermanos, que nosotros no entremos en la dinámica que tiene este mundo respecto del trato. Porque alguien podría decir, si a mí me tratan mal, entonces yo también voy a tratar mal. Bueno, este texto respecto de lo laboral nos está diciendo, y si usted lo consulta en la Biblia, en otras relaciones va a encontrar lo mismo, nos exige a nosotros, nos ordena a nosotros, que tenemos que tener ciertas características al relacionarnos en este sentido particular con nuestros jefes. Y es de sujeción, ¿cierto? Y es de respeto, y no solamente cuando estos jefes tienen para con nosotros un trato correcto. ¿Ven? Hoy día está mucho más normado, ¿cierto? Hoy día hay leyes laborales y obviamente nos podemos acoger a dichas leyes. Y yo no estoy diciendo aquí que debamos soportar todo tipo de maltratos, obviamente que no. También nosotros los creyentes tenemos la imagen de Dios. Entonces tenemos que atenernos en ese sentido a esa imagen de Dios que no puede ser agraviada y también a las leyes que hoy día nos gobiernan. Pero hoy día en general, hermanos, no es así. Hoy día la gente es rebelde per se. Hoy día la gente, el dicho de las personas es, a mí nadie me pasa a llevar. Y a veces ni siquiera le están pasando a llevar. Entonces, eso sí no debe caracterizarnos a nosotros como creyentes. Eso es lo ordenado. El verso 19, yo le puse por nombre lo aprobado. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué merece aprobación? El hecho de soportar a los difíciles. Lo expuesto al final del verso 18. No solamente, dice el verso 18, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Eso es aprobado delante de Dios. Cuando tú soportas, ¿cierto?, a esos difíciles, a esos que muchas veces tienen un lenguaje soez, eso es aprobado delante de Dios. Mira lo que dice Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Acá en Chile tenemos la expresión no sacando la vuelta, ¿cierto? Como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Y esto es un asunto muy importante, hermanos. Debemos agradar a Dios y también debemos hacerlo en nuestros trabajos, independiente que no tengamos los mejores jefes. Y esto es muy relevante y esto es un punto alto de esta enseñanza bíblica. Y es que nosotros no solo trabajamos para obtener dinero, no solo trabajamos porque hay que hacerlo, nosotros trabajamos, y así lo han entendido los hombres de Dios, trabajamos para la gloria de Dios. Cuando tú entiendes que tú trabajas para la gloria de Dios, más allá de lo que el trabajo te da a ti, entonces tú vas a intentar hacer un trabajo excelente. Independiente de que muchas veces tu jefe, tu superior te pueda tratar mal, tú seguirás haciendo bien tu trabajo. Porque no lo haces porque él te lo manda. Lo haces porque lo estás desarrollando para la gloria del Señor. Porque entiendes que ese trabajo bien hecho habla también de tu fe, de una forma práctica. Que no solamente eres la persona que anda con la Biblia bajo el brazo o leyendo, sino que tu fe se hace visible a través de tus actos al ser una persona responsable, que es puntual, que atiende a lo que se le pide, que no anda reclamando por todo, sino que hace su trabajo como debe hacerse. Luego dice, de manera consciente, ¿cierto? De manera consciente y hoy voluntaria, tenemos otra estructura, ¿cierto?, de trabajo. Pero la palabra sigue diciéndonos que es lo aprobado por Dios. Y dice, ¿cierto?, el texto de forma muy clara. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El escenario del contexto original era bastante más exigente, ¿cierto?, que para nosotros hoy. Recuerde que estos hermanos eran esclavos, eran considerados propiedad,
y con toda esa realidad eran llamados a padecer, ¿cierto? A soportar. Hoy en día, ¿cierto? Para nosotros es mucho más flexible y también tenemos el llamado de Dios a padecer, a soportar y a glorificar al Señor con nuestra manera de trabajar. Eso es básicamente lo que el texto nos está diciendo. Y luego el punto número 3 lo reafirmado en el verso 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo leo nuevamente. Pues, ¿qué gloria es, cierto? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. El verso 20 nos ofrece dos escenarios, ¿cierto? Un escenario de lo esperado. La NBI dice, ¿qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad y lo soportáis con paciencia? Es decir, si estamos haciendo un mal trabajo y por ello somos reprendidos, castigados, eso es absolutamente esperable. El primer escenario es propio del hombre natural. No necesita haber nacido de nuevo para tener este comportamiento. De hecho, si un cristiano se comporta así, da cuenta que probablemente no ha nacido de nuevo. Si un cristiano es irresponsable en su trabajo, da cuenta probablemente de que no ha nacido de nuevo. Y el segundo escenario, que es el escenario que el apóstol Pedro nos está enfatizando esta mañana, dice, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Note usted la diferencia entre lo primero dicho y lo segundo. Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es aprobado delante de Dios. Grábese, subraye, destaque esas palabras, porque como cristianos, como hijos de Dios, lo que a nosotros más nos debe importar es la aprobación de nuestro Dios. Y esto debe ser un anhelo constante de nuestras vidas. Otros te podrán calificar de tonto, que te pasas a llevar, que aguantas mucho, etcétera, etcétera. Pero el soportar haciendo lo bueno es aprobado por Dios. Y esto sí es un carácter, es una muestra de un carácter sobrenatural en nuestras vidas. Recibir el castigo es normal cuando tú haces las cosas mal. Pero hacer lo bueno, a pesar de que las circunstancias no sean las mejores, eso es ciertamente aprobado delante del Señor. Amados hermanos, esto es también, de nuevo, vamos a tener un tercer sermón la próxima semana respecto de esto mismo. Y la segunda parte de este sermón de hoy es básicamente que la base doctrinal para esto se encuentra en los padecimientos de Cristo. Cuanto mejor entendemos los padecimientos del Señor y cuanto más los hacemos nuestros, menos nos va a costar sufrir por causa de Él, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier circunstancia. Y es eso justamente lo que el apóstol Pedro pasa a desarrollar, pero quiero tomarlo con calma y verlo la próxima semana. Como conclusión, tenemos nuestros 3 puntos, ¿cierto? Lo ordenado en el verso 18 básicamente. Tenemos que estar sujetos, tenemos que tener respeto por quienes están puestos por superiores a nosotros. Y no solamente cuando las condiciones son favorables. Lo aprobado por Dios es que soportemos, ¿cierto? Nuestra conciencia, dice el texto, delante de Él. Y si sufrimos molestias padeciendo injustamente, cuando la situación es injusta, ¿cierto? Cuando a todas luces estamos siendo maltratados, hermano, deja tu causa al Señor. Porque eso tiene también muchas implicancias que en el momento nosotros no alcanzamos a ver. Dios puede estar utilizando dicha situación para moldear tu carácter. Y a veces eso se nos pasa de largo. A veces endosamos todo a Satanás, todo es culpa de Satanás. No, muchas veces Dios está utilizando una situación para formar tu carácter. Dios está utilizando a ese superior, a ese jefe, que muchas veces tiene un trato a lo mejor desigual, a lo mejor muy fuerte contigo,
y Dios lo está haciendo para formar tu carácter, y hoy día hemos aprendido que eso es aprobado. Y luego el texto, ¿cierto?, en el punto 3 lo reafirma y nos pone en dos escenarios, ¿cierto? El escenario cuando no hay mayor gloria, ¿cierto?, en que yo soporte cuando he actuado mal. Pero al revés, nosotros como cristianos, cuando actuamos bien y a pesar de eso somos tratados mal, eso es aprobado por Dios. Y como veremos la próxima semana, cuando actuamos de esta forma, nos estamos pareciendo más al Señor Jesucristo. En el trabajo, hermano, yo creo que lo dije ya, no solo vamos a ganar nuestro sustento, vamos principalmente a glorificar a Dios con nuestros hechos. La pregunta que surge entonces, para todos nosotros, me incluyo obviamente, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos glorificando al Señor en nuestro trabajo, con nuestra forma, con nuestra responsabilidad, con nuestra puntualidad, con nuestro servicio? Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, te damos gracias esta mañana. Hemos compartido tu palabra una vez más a través de estos medios de internet. Te rogamos, Señor, que tú puedas hacerla viva y eficaz en nuestro corazón, que sea una palabra sembrada, que pueda crecer, fructificar, Señor. En medio de una sociedad hoy en día, yo le llamo a la sociedad de la protesta, de la inconformidad, que ese germen, Señor, que ese virus, que yo digo que es más peligroso que el COVID, no invada nuestro corazón, sino que sepamos tener la perspectiva bíblica de todo asunto, Señor. Hoy día tú nos llamas al padecimiento aún en los escenarios laborales, Señor. Y en medio de esos escenarios podamos glorificar tu nombre a través de nuestros actos. Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.